Vamos a hablar ahora de la propiedad de la recta tangente y la circunferencia. Teorema de Pitágoras. ¿Por qué teorema de Pitágoras? Porque por lo general en este tipo de ejercicio usualmente es para preguntarnos por la medida de un lado, y casi siempre lo que se utiliza es el teorema de Pitágoras. En muy raras ocasiones la ley de senos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la propiedad? Que una recta tangente a una circunferencia, por ejemplo esta que están viendo acá, BD es tangente a la circunferencia. Recuerden que tangente es que intersecan un punto nada más. Es perpendicular, o sea, forma ángulo de 90 al radio de la circunferencia en ese punto de tangencia. Entonces aquí ustedes tienen, como pueden ver en la figura, la recta tangente, el radio de la circunferencia, y ahí siempre va a haber un ángulo de 90. La coincidencia de la recta tangente con el radio siempre me formará ángulos de 90. En este caso, bueno, dos ángulos de 90, ¿verdad? Hacia un lado y hacia el otro. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. También a veces se redacta de otra forma y quiere decir lo mismo, que una recta perpendicular a un radio, o sea, una recta que forma 90 grados con el radio, en su punto de intersección, o sea, aquí donde coinciden, es tangente a la circunferencia. O sea, una recta que sea perpendicular al radio, una recta que forme 90 grados con el radio, es tangente a la circunferencia en su punto de intersección. Entonces no importa cómo se lo aprendan ustedes, lo más importante de esto es entenderlo. Entender que cuando ustedes ven una figura, una circunferencia, por ahí hay algo que sea tangente. No siempre va a ser una simple recta. Puede ser el eje X, puede ser el eje Y. Y sea tangente y exista por ahí la posibilidad de trazar un radio, es casi un hecho que vamos a formar esos 90 grados y complementarlo con un triángulo. ¿Ok? Entonces, ese triángulo se llegaría a formar un triángulo rectángulo. Y ese triángulo es sobre el cual nosotros vamos a calcular algo. Como por ejemplo, esta situación que están viendo ustedes aquí. Vean lo que dice acá. La recta DB es tangente a la circunferencia de centro A en el punto B. Nos están confirmando que esto es tangente en el punto B, en una circunferencia cuyo centro es A. Es importante el dato del centro porque es como una señal que el radio puede aparecer ahí. Luego dice AB es igual a 5, DB es igual a 7. Vamos a colocar esos valores. AB es igual a 5, fíjense que AB es un radio. La redacción pudo haber dicho, el radio de la circunferencia mide 5. El diámetro de la circunferencia mide 10. Pudieron haber dado ese dato así. DB mide 7, lo colocamos y calcule la medida de AD o la distancia entre el punto D y el centro de la circunferencia. Son formas diferentes de pedir lo mismo. Voy a colocar ahorita la letra X ahí como nuestra incógnita. Es en este momento donde ustedes tienen que captar que aquí, en este triángulo, es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque la tangente y el radio forman ángulo de 90. Entonces yo puedo aplicar Pitágoras porque en un triángulo rectángulo tengo dos medidas de las tres. Me falta la hipotenusa. También recordemos que los catetos son aquellos que forman el ángulo de 90. Tengo dos catetos y me falta la hipotenusa. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Hay dos maneras. La manera recomendada, la que yo llamo de un solo paso, es, si hay que averiguar la medida de la hipotenusa, entonces tenemos que aprendernos que
La hipotenusa al cuadrado, o más bien de una vez, como estamos en la forma directa, es la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, cateto a la 2 más cateto a la 2. Siempre que averigüemos hipotenusa dentro de la raíz, yo lo que voy a tener es una suma. Y únicamente tenemos que digitar eso bien. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y eso me va a dar raíz cuadrada de 74, cuya equivalencia decimal, todo depende cómo lo pida el ejercicio, cómo estén las opciones. En este caso 8,60. Por lo tanto, AD es aproximadamente 8,60 o igualmente raíz cuadrada de 74. Esta es la forma recomendada. Pero si ustedes son de los que estudiaron el teorema de Pitágoras con su planteo original, tenemos una alternativa que es respetando el planteo original, pero aprovechando la calculadora. Ustedes saben que en el teorema de Pitágoras los catetos por fórmula son A y B y la hipotenusa es C. Entonces tal vez ustedes manejen que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En ocasiones también se puede poner con la hipotenusa primero. Hipotenusa al cuadrado es igual y ponemos la suma de los dos catetos. No importa en qué orden lo pongan. Yo sé que A y B son los catetos 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y la hipotenusa C, en este caso es mi X. Puedo dejar la C, eso no afecta en nada. Y ese planteo que ustedes están viendo ahí, a pesar de que no es tan difícil, sepan que la calculadora científica me puede resolver esto. ¿Cómo lo hacemos? Digitando la ecuación así como la están viendo ustedes. 5 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual, recuerde que es con alfa calc, x al cuadrado. La variable que quieran poner, pero lo usual es x al cuadrado. Cuando yo tengo una ecuación básica, que es una ecuación lineal, yo hago una combinación, que es la que voy a utilizar en esta, a pesar de que es cuadrática, y si ustedes ya han visto otros videos donde hay que hacer dos comprobaciones, porque en las cuadráticas hay dos posibles soluciones. Pero en el teorema de Pitágoras, nosotros necesitamos la solución positiva. Y casi siempre puedo asegurarles que si ustedes resuelven el teorema de Pitágoras con la combinación que les voy a decir, les va a aparecer la solución que necesitamos. Entonces, digitamos la ecuación y la combinación básica es la misma de las ecuaciones lineales, shift calc igual. Y vean aquí que x me dio 8,60, que ya nosotros lo teníamos por ahí en la comprobación anterior. X es igual a 8,60, por lo tanto es la medida de AD. ¿Qué pasaría si aquí me aparece negativo? Estamos en Pitágoras y me aparece una solución negativa. Simplemente escriban la positiva. Pero las veces que yo he resuelto Pitágoras así, siempre me ha salido la solución positiva. Entonces vamos a llegar al valor que nosotros queremos. Una pequeña desventaja de hacerlo así, que la solución va a aparecer en decimal. Bueno, puede ser entera, pero cuando es un valor radical como este, que nosotros lo transformamos en decimal, aquí sale de una vez en decimal. No vamos a obtener la forma radical. Aunque le demos ans igual, no siempre vamos a obtener el otro valor equivalente. Esa es como la pequeña desventaja. Pero sepan que Pitágoras la pueden hacer como cualquier ecuación. Ahora vamos con un segundo caso. La recta M
que es esta, es tangente en T, aquí, a la circunferencia de centro O. OR es 14. TR es 10. Calcule la medida del diámetro de la circunferencia de centro O. El diámetro, recuerde que equivale a 2 radios. Entonces, a pesar de que mi pregunta es por un diámetro, yo lo primero que voy a averiguar es su radio. Y el radio es TO. Y yo sé por la propiedad que entre el radio y la tangente, ahí se forman 90 grados. Entonces voy a poner los 90 grados, voy a ponerle una variable a TO, voy a dejarle la R para referirme directamente al radio. Y aquí tenemos entonces el caso de que se puede resolver por Pitágoras, pero ahora el radio es un cateto. ¿Qué tenemos? Tenemos un triángulo rectángulo, voy a marcarlo con un único color todo. Tenemos un triángulo rectángulo donde hay que averiguar un cateto, tengo el cateto 10 y tengo la hipotenusa 14. Por lo tanto, la forma compacta, que yo siempre les he hablado de ella, sería cateto es igual a la raíz cuadrada, y lo que ustedes tienen que recordar es, cuando averiguo un cateto, debo de restar. ¿Pero qué es lo que se resta? En este orden, la hipotenusa al cuadrado se resta con el cateto al cuadrado. Si ponen primero el cateto y luego la hipotenusa, les va a dar error. Y ya lo que me queda es resolver esa expresión, que es muy fácil. Sería raíz de 14 al cuadrado menos 10 al cuadrado, y nos está dando una expresión que es 4 raíz cuadrada de 6. Pero la pregunta no era por el diámetro, la pregunta no era por el radio, es por el diámetro. Y el diámetro corresponde al doble de 4 raíz cuadrada de 6. Por lo tanto, multiplicamos por 2 y obtenemos 8 raíz cuadrada de 6. Ustedes siempre tienen que ver cómo están las opciones. Si las opciones están con radicales, posiblemente es que ocupemos esta. Pero si nos piden una aproximación y hay decimales, lo que nos estaban pidiendo era la equivalencia, que es 19,59. Entonces, de esa manera tenemos la medida del diámetro. 8 raíz cuadrada de 6, o lo que es lo mismo, aproximadamente 19,59. Bueno, veamos aquí un pequeño detalle. Después del 9 seguía un 5. Entonces significa que podíamos redondear voluntariamente, porque si no redondeamos no pasa nada. Pero como el tercer decimal es un 5, entonces lo más exacto sería 19,60. Igual no se iban a perder si la opción decía 19,60 y ustedes tienen 19,59, ya saben que esa es la correcta. Entonces, así podemos calcular el valor de un cateto. Ahora, ¿es la única alternativa para resolver con el teorema de Pitágoras? No. Así como lo dije en el ejercicio anterior, todo depende de a qué estén acostumbrados ustedes. Mucha gente está acostumbrado a hacerlo de la raíz. Si es cateto, entonces lo resuelven con resta. Pero si hay que averiguar hipotenusa, como el ejercicio anterior, aquí lo resuelven con suma. Pero para aquellos que han estudiado Pitágoras como que con todos sus pasos y se acostumbraron al planteo inicial, que como todos sabemos, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y yo tengo aquí que un cateto es R al cuadrado más
cateto 10 al cuadrado, eso me da la hipotenusa al cuadrado, que es 14. Y así con ese planteo teníamos que elevar al cuadrado, pasar el 10 al otro lado, luego la raíz. Y el punto es que la calculadora científica me ayuda y puedo resolver esto como una ecuación cuadrática. En lugar de la r, como no tenemos variable r, voy a poner la x. Entonces, x al cuadrado más 10 al cuadrado es igual, recuerden alfa calc, a 14 al cuadrado. Y como ya les había dicho, el teorema de Pitágoras, podemos concluir aquí el proceso como una ecuación de las básicas, con el shift calc igual. ¿Y a qué llegamos? A que x vale 9,79. Bueno, en este caso r, que es la x que tenemos en la calculadora, es 9,79, pero luego sigue un 7. Acostumbrémonos a redondear. 9,80. Si ponen 9,79 no pasa nada, pero 9,80 para mí es lo más correcto. Y como el ejercicio pedía diámetro, yo tengo que tomar este radio y multiplicarlo por 2. Entonces voy a escribir el valor 9,80 y lo duplico, multiplico por 2 y eso me va a dar 19,6, que a 2 decimales sería agregarle el 0, y es exactamente lo que tenemos en el proceso de arriba. De hecho, el radio arriba me dio en raíz, no lo quise pasar a decimal simplemente porque no lo hice, pero esto es lo mismo que el 980, para que sepan. Entonces aquí les quedó las dos maneras de aplicar el teorema de Pitágoras en un ejercicio de estos, que por lo general siempre se trabajan sobre un triángulo rectángulo y hay que averiguar o un cateto o hay que averiguar la hipotenusa, como en el ejemplo pasado. Pero me interesaba mucho que ustedes vieran dos formas de poder hacer el despeje relacionado con el teorema de Pitágoras, o por la forma compacta, que es simplemente digitar una expresión en suma o en resta, o hacer el planteo original. Y igual ustedes pueden hacer todo el procedimiento, pero tenemos la alternativa, que la calculadora científica, podemos digitar esto y ella me va a dar muy rápidamente cuál es la solución.